Listo. Estamos listos. Ya damos inicio al evento. Hola, buenas tardes con todos. Aquí desde Perú, hora peruana, 3 de la tarde, iniciamos este conversatorio que tiene como título Retos y desafíos de los profesionales de datos en el entorno laboral. Tenemos aquí a unos invitados especiales de la comunidad, a quienes ya vemos en pantalla. Sí, sí se visualiza, ¿verdad? El flyer. Sí, Ya, Bexa, todo bien. ya, entonces, para explicarles un poco cómo vamos a ir con la dinámica y mantener un poco el orden, voy a hacer la presentación de los panelistas. Posteriormente se les hará algunas preguntas a los panelistas para que nos respondan. A la medida que se vaya haciendo una pregunta, pueden ir haciendo sus consultas en el chat y de esa manera ir transferirlas a los ponentes y nos pueden responder. Tratemos de mantener el orden, si es que hay que levantar la mano, y bueno, damos inicio ahora sí con la presentación de cada uno. Ana María Bisbé es una profesional del mundo de los datos, con amplia experiencia tanto en formación como en proyectos que abarcan desde el desarrollo de aplicaciones corporativas, el modelo y análisis de datos con las herramientas de Business Intelligence de Microsoft SQL Server y Excel, y más reciente en el análisis y visualización de datos utilizando herramientas como Tableau y Power BI. De igual manera colabora con varias comunidades en las que destacan el Grupo Paz, en el cual ha presentado sesiones para los capítulos de España y Latinoamérica. Y más recientemente, el grupo de usuarios de Power BI de España, en el que colabora desde su creación. Es partner de Microsoft en el área de Power BI, es ponente habitual en eventos de comunidad, mientras mantiene su blog activo ambi.net, enfocado en tecnologías y herramientas diversas. Ha sido reconocida como MVP en Microsoft Data Platform desde hace 5 años. Tiene más de 15 años entrenando personas en análisis modelado, visualización y procesamiento de datos. Es entrenadora de aprendizaje en LinkedIn, autora de los temas de Power BI publicados en español para LinkedIn Learning y del libro curso Power BI en español para Naya Multimedia. Actualmente trabaja en nuevos contenidos para LinkedIn Learning y Anaya. Ahí Luis lo está mostrando, ese es el libro de Ana María. Y bueno, es también ponente en eventos como encuentros de Power Platform World Tour, en eventos globales como Dynamic Community Summit Europe en Dublín y DC Summit América en Orlando, USA, y también obtuvo el premio Esmeralda en Dynamics Community. Bueno, ya es quizás muy conocida la maestra Ana María Vive, es un placer tenerla con nosotros hoy en día en este conversatorio especialmente sobre retos y desafíos de los profesionales, ¿no? Posteriormente tenemos a nuestro... Un placer, solo eso. Tenemos a Oscar Pérez también, quien es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua, con máster en gestión de tecnologías de información y comunicaciones, instructor certificado Microsoft Power BI Data Analyst Associate, Microsoft Office Associate, Microsoft Office Specialist Master, profesional del mundo de los datos con amplia experiencia en implementación de proyectos de BI, tanto para empresas públicas y privadas, así como en procesos de formación a nivel académico y profesional, con énfasis en el uso de herramientas Microsoft, destacando Power Platform, Microsoft Office y SQL Server. También es speaker en comunidades de gestión de datos a nivel nacional e internacional y organizador de eventos de comunidad para el fortalecimiento de conocimiento en el uso de herramientas de BI con la comunidad de Power BI Nicaragua. También tenemos al profesor Miguel Rojas. Bueno, es un gusto tenerte, Oscar, disculpa por no mencionarlo. Miguel Rojas es profesional en sistemas de información y capacitador en herramientas de productividad con Excel y Power BI, con más de 20 años de experiencia, CEO de Temixa y fundador del grupo Excel Total, MCT y Most Excel Expert desde el 2016 y 2019. Miguel es un excelente y experimentado comunicador y formador que ha logrado trascender en las personas con las que ha compartido conocimiento. Es un gusto también tenerlo, profesor Miguel. Y gracias, Betsa, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, posteriormente me presento. Yo soy Betsa Chavarría Romero. Soy ingeniera de sistemas de profesión.
Tengo más de 5 años de experiencia en el campo de los datos, en el rubro de logística, banca, tecnología, retail y telecomunicaciones. Actualmente me desempeño el rol de ejecutivo asociado en la Dirección de Tecnología de Telefónica del Perú. Soy Microsoft Certified Data Analyst Associate y Scrum Certified. Soy candidata máster en Dirección y Organización de Sistemas de Información y Comunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Soy fundadora de la comunidad Datacom Perú. También soy speaker en eventos de tecnología. Bueno, hago intentos de youtuber y redacto algunos blogs en diversos artículos. También tenemos a nuestro compañero Luis Alberto Farrañán Jacuzón, CEO y fundador de Kibukey Academy, consultor e instructor en Power BI, líder en proyectos de software y coordinador de desarrollo de aplicaciones en la empresa agrícola Cerro Prieto, S.A., con más de 5 años de experiencia brindando servicios en tecnologías de la información y liderando proyectos con Power BI en el rubro agroindustrial. Bueno, esa ha sido la presentación de los panelistas. Bueno, principalmente Luis y yo vamos a asumir el rol de moderadores, pero en la oportunidad que haya participaremos en algunas preguntas. Entonces damos inicio a la ronda de preguntas, si les parece. Tenemos la primera pregunta, que es hablar sobre el nivel de madurez en las empresas. ¿Cómo es la capacidad de adaptación en las empresas, ¿no? Quien guste participar, levanta la manito, nos dice para poder responder esa pregunta. Podemos iniciar con la maestra Ana, tal vez. Hola, muy buenas. Enhorabuena por la iniciativa. Gracias por la invitación. El nivel es muy diferente en dependencia del país, de la región. Hemos atravesado en España, que es el país que conozco, hemos atravesado un periodo como de lentitud en el proceso en la madurez del tratamiento de los datos en las empresas. Estaba en muchos casos el proceso manual, tedioso, inseguro, inestable, que no se sostiene, pero cada vez más la empresa necesita ir al manejo del dato y vamos viendo cómo va mejor. Así que en este caso yo creo que el nivel de madurez, a pesar de no ser el ideal, ya nos gustaría, porque todavía acabamos un proyecto de Power BI que la persona quiere el PDF encima de la mesa. Se te cae el mundo a los pies, pero eso todavía existe. Entonces, por eso no es ideal. Pero lo que sí se puede ver aquí en este país es que cada vez va mejor. Sé que yo diría que va en aumento ese nivel de madurez y que todas las acciones pues van encaminadas a eso. Buenísimo, Ana. Oscar, te escuchamos. A nivel de nuestro país, a nivel de Nicaragua, sucede todavía un factor bastante interesante. Podemos decir que estamos en una curva sobre la cual vamos caminando. ¿Por qué razón? Comparto lo que dice Ana en que todavía puedes tener una solución de Business Intelligence ya completamente implementada, pero siempre estás buscando aquellas opciones que te dan exportar a, porque a partir de ellas pues sentimos más cómodos. A veces incluso tenemos que lidiar con el hecho de que voy a comprobar si realmente lo que me está dando la solución es correcto. Y la información la descargamos, llámese en un Excel o simplemente en el PDF, en donde terminamos viendo nuevamente, terminando de comprobar los cálculos para ver si lo que me dice la computadora es cierto. Pero hay algo cierto, de que eso se va rompiendo cada día. Es una brecha que poco a poco va a ir cambiando conforme se divulga el conocimiento de qué es lo que hacen. Y hay algo que estamos haciendo hoy el día y es el empoderamiento de los usuarios, en donde cada vez más las personas están conociendo cómo es que trabajan todo este tipo de herramientas para poder irlas implementando. No estamos hablando solo de una empresa multinacional. Estamos hablando de que hay pequeñas empresas de que ya poco a poco están queriendo adentrarse en este mundo y poco a poco están queriendo implementarla. Así que podría decir de que estamos creciendo, aunque sea a paso lento, pero seguro.
Buenísimo aporte, Oscar. Adelante, Miguel. Le escuchamos, profe. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio y la oportunidad de estar acá con ustedes. Hola, Ana. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la iniciativa, Betsa. Felicitaciones por todo lo que vienen haciendo. Bueno, yo quería comentar algo que quizás complementa un poco lo que también han dicho Ana y Oscar, que es lo que yo he observado es que las empresas que tienen el procedimiento, el proceso de gobierno implementado dentro de la empresa, permite y hace más fácil la adopción de alguna herramienta, sea Power BI o la que sea. Lo digo porque cuando, por ejemplo, yo he visto algunas empresas que comienzan a usar Power BI, comienzan a hacer cosas interesantes, pero después quieren escalar al siguiente nivel o quieren formalizar la solución y no pueden porque no hay quien autoriza el dato, no tienen un procedimiento para quién lo valida, si es el final o cuál es el flujo que debe seguir la información para su aprobación. Entonces el tema de gobierno es central. Y eso es un poco por donde estamos apuntando donde yo trabajo actualmente, que es implementar lo que es gobierno y sobre eso ya fundamentar una solución tecnológica que puede ir por cualquier herramienta. Todavía donde yo estoy trabajando discutimos si es Power BI, si es Cognos o si es Click. Todavía no quieren decidirlo, pero bueno. Entonces yo creo que si tenemos claro el tema de gobierno dentro de una empresa, la adopción de cualquier herramienta tecnológica va a fluir, porque ya tiene la plataforma, tiene el mecanismo de cómo escalarlo. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles. Bueno, eso. Muchas gracias a todos los que dieron sus opiniones. Sí, bueno, han mencionado mucho sobre el tema de gobierno de datos, creo, ¿no? Es muy importante que las empresas hoy en día tengan otra visión, quizás desde cómo gestionar sus procesos, cómo redireccionar las acciones de la compañía en general, ¿no? Entonces, esto es todavía creo que un proceso que se está trabajando en las compañías. Imagino que cada uno en sus diversos países lo percibe de esa manera también, ¿no? Y bueno, ya le doy el pase a Luis para la siguiente pregunta. Buenísimo. Mencionarles también a la audiencia que si tienen alguna consulta la pueden escribir en el chat y luego en su momento le damos pase para las respuestas, ¿correcto? Buenísimo, entonces tenemos muy óptimas las opiniones que nos han brindado los panelistas y vamos ahora con nuestra consulta número 2. ¿Consideran ustedes que las empresas toman decisiones basadas en datos actualmente? ¿Qué nos pueden decir ahí? De repente iniciamos con la maestra Ana. Mira, un gran problema que te encuentras cuando vas a una empresa a hacer un proyecto, por ejemplo, es que no tienen claro cuál es el flujo de los datos. Es decir, unas ventas, digamos un proceso de ventas. ¿Quién es el cliente? ¿Es la persona que entra a preguntar? ¿Es el que pasó por tu página web? ¿Es el que te está pidiendo un presupuesto? ¿El cliente es el que pagó, el que compró? Es decir, muchas veces no se tiene un proceso claramente definido. ¿Cuál es el diccionario de datos que manejamos en la empresa? No sabemos quién es el cliente, el concepto de cliente. Ya no te digo cómo va el dato de un lado para otro, cómo pasa el dato de la oferta a la venta, a la producción, a la entrega, a la contabilidad. Entonces, en un entorno donde ese proceso del dato, toda esa navegación, ese recorrido que tienen los datos, en una empresa donde esté claramente definido, donde tú llegas y te dicen, ah, sí, aquí los procesos los tenemos claros, sí se gobiernan y funcionan bien y toman decisiones basadas en los datos. En otros casos no, porque es que no saben. A veces la cuestión es, tú has vendido no sé cuánto, sí, pero no tienes el control de las devoluciones. Entonces, en dependencia del sitio, llega a ser un verdadero desastre. Puedes hacer un informe la mar de bonito que como no tengas claro cuáles son los indicadores de tu rendimiento, cuál es el proceso, dónde se tiene que medir, cuál es el concepto que tiene cada elemento,
no vas a avanzar. Excelente, Ana. Sí, Oscar, adelante, te escuchamos. Me gustaría decir que sí toman las decisiones basadas en los datos, pero eso es lo que me gustaría, ¿verdad? Realmente, al menos aquí en nuestro sector, somos bien apasionados. Tomamos decisiones basadas en dos cosas, primordialmente, además de los datos, que eso está en tercera parte. Primero tomamos datos basados en el corazón. Lo que nos dice la intuición, eso es lo que primero decimos. Te pongo un caso. Una empresa, hablemos de una empresa mediana que tiene sucursales, unas 4 sucursales aquí en Nicaragua, una tienda que vende productos de seguridad, tiene una tienda que le da pérdida. Pérdidas tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Saben que da pérdida, pero no la cerramos porque fue la primera tienda que abrí. Entonces, eso me lleva a que, ¿cómo voy a cerrar si fue lo primero que yo hice? Desgraciadamente también puede pasar que tomamos decisiones basadas en que si tenemos vendedores que no me generan la productividad deseada, no los despedimos porque es mi amigo y vemos que eso está bien. Entonces, si nos vamos a ver fríamente en los datos y esa persona es una persona, hablando del tema de recursos humanos, es una persona que quizás no te llega a tiempo, no cumple con el horario, no cumple con las normativas, pero como es el amigo del dueño, no se toman acciones necesarias. Eso no es tomar decisiones basadas en los datos. ¿Qué es lo que sucede? De que eso se puede ir dando entre más pequeña o más familiares la empresa. Hablamos sobre todo de empresas familiares, pero que poco a poco han ido creciendo. Eso se da mucho. Ya cuando hablamos de un entorno que la empresa va creciendo, y lo voy a concatenar con la primera pregunta, cuando la empresa va madurando, donde ya el dueño de la empresa no es directamente el gerente o el administrador o algo por el estilo, sino que ya empezamos a designar funciones, empezamos a fortalecernos a nivel de procedimientos, empezamos a fortalecernos a nivel de normativas, empezamos a fortalecernos a nivel de madurez. Entonces vemos que poco a poco eso se va acabando y realmente vamos trascendiendo de tomar las decisiones basadas en el corazón, les digo yo, a basadas en los datos. Que hay un punto intermedio y es que a veces me he encontrado con empresas que confían más en su experiencia que en los datos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces sucede que toman estrategias que para ellos pueden ser buenas, basados en la experiencia que yo tuve en otra empresa hace X cantidad de años, va a pasar esto. Sí, pero cuando vos ves la proyección de los datos, vos ves que no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y ellos te dicen, sí va a pasar, va a llegar a pasar. Y a veces pasa y a veces no pasa, pero ellos confían en su experiencia. Entonces volvemos a concatenar lo que ellos sienten que va a suceder. Esto es como las proyecciones muchas veces son un conjunto de datos estadísticos basados en una serie de variables. No vayamos largo. Si agarramos el modelo de Oxford para estos tiempos del Mundial del Fútbol, ¿qué pasó? Eso es lo primero que me han dicho a mí. Es que cuando nosotros vemos los datos, me dicen, no siempre va a pasar eso que me estás diciendo que va a proyectar. Sí, pero lo que sucede es que vos podés darte un norte o una orientación de qué podría llegar a pasar. Desgraciadamente pasa eso, de que todavía no logramos desapegar los sentimientos de tomar la decisión con los datos. Esa ha sido un poco mi experiencia. Excelente, Oscar. Miguel, te escuchamos. Sí, bueno, solamente un comentario. Yo sí diría que las empresas toman decisiones en datos, pero habrá que ver qué tipo de nivel de dato, qué tipo de calidad del dato, qué datos están considerando. Y lo que decía Oscar es cierto, ha dicho varias cosas interesantes. Yo también soy testigo de que yo implementé un sistema para una empresa para que sepa cuál es la disponibilidad que tiene, cuál es el promedio de descarga que tiene en la planta, pero nunca usaron el dato porque toda la vida pedían 10 cisternas. Y era el número. ¿Pero por qué 10 cisternas? Porque siempre fue así. Y si llegaban las cisternas y no había espacio, hacían el espacio. Entonces, el dato está. El problema es, ¿lo estamos tomando bien? ¿Se está construyendo correctamente?
Y otra cosa que también es interesante y que hay que ponerle mucho foco, yo fui testigo de una implementación millonaria de SAP en una empresa. Se implementaron casi todos los módulos. Fue una inversión realmente muy costosa. Se implementó la solución, pero no había un foco en conseguir el dashboard o el tablero o ese panel de indicadores que requiere la empresa. Hoy por hoy, por ejemplo, el costo o la valorización de lo que se vende sale de un Excel. Entonces, tenemos toda la información en una super solución millonaria de SAP, pero el dato que requiere la empresa para tomar decisiones lo hace en un Excel. Imagínense. Entonces, cuando yo implemente una solución, y esto lo decimos pues que esté fuera de partido, ¿no? Todos somos generales después del partido, por supuesto, pero el consejo para alguien que está a punto de implementar una solución o participa en un proyecto es, lo más importante es, bueno, implementamos esto, pero ¿cuáles van a ser los indicadores finales que vamos a conseguir? El objetivo debería ser ese. Todo lo de abajo debería apuntar a conseguir mis indicadores, y no como lo hacemos ahora. Se implementan las soluciones y después vemos cómo sacamos los indicadores, que normalmente termina con una solución o una super solución en Excel y con macros todavía. Excelente, Miguel. Bueno, yo agregaría también eso como parte de la experiencia que hemos tenido. Los sistemas transaccionales existen, ¿no?, en toda empresa. Hoy en día eso ya es, digamos, el factor común en la mayoría de empresas. Se tiene el dato, ¿no? Se tiene el dato, pero de repente, como mencionaba Miguel, no le está dando el enfoque correcto, ¿no? No estamos de repente definiendo los KPIs adecuados que le permita a las empresas agregar valor con esas decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se tiene la información, se tienen los datos, pero como mencionaba Oscar, de repente orientan sus decisiones más en el expertise, en el corazón por ahí que puedan tener, y de repente dejamos los datos en un segundo nivel, ¿no? Como no le damos la importancia que deberíamos darle para poder tomar las decisiones adecuadas, que sería el objetivo final, creo, del valor que podríamos agregar mediante los datos, ¿no? Bueno, seguimos. Bexa, buenísimo. Sí, aquí tenemos una pregunta del público. Dice, ¿cómo se podría mejorar el nivel de madurez del análisis de datos en las empresas y o país? ¿Qué propondría? Quizás alguno de ustedes quiera responder esta pregunta. Bueno, me animo a responder. Tiene que ver un poquito, Bexa, con la pregunta 3, quizás, que viene. Así que, ¿o qué medidas podríamos tomar para que las empresas pasen al siguiente nivel o comiencen este proceso? Yo considero que lo primero es que la empresa tiene que modelar sus datos. Pero modelar el dato no significa encontrar entidades, encontrar transaccionales, no. Primero, tener claros los procesos, ¿de acuerdo? Documentar los procesos por niveles y luego aterrizar un poco y tener un esquema, un modelo ya genérico de la empresa. Esto, yo lo he visto en algunas empresas, ha sido el proyecto del año, en el sentido de que al tener diferentes sistemas, diferentes soluciones y todas dispersas, alguien propuso un super ERP, por ejemplo, y para eso el primer paso era entender y encadenar los procesos y luego colocar la base de datos o el modelo que soporte esos procesos. Si lo tenemos mapeado, luego podríamos encajar sobre ese mapa las diferentes soluciones, pero siempre mirando que esto venga en una estructura, en una jerarquía, en un orden que me permita escalar, que me permita sacar soluciones no como islas, sino que tengan un objetivo que apunten al objetivo final. Así que yo plantearía eso, ¿no? Primero conseguir el modelo de la empresa, a nivel de procesos también, y sobre eso implementar una solución. Ok, muchas gracias, profesor. Oscar, habías levantado la mano también. Te cedo la palabra. Gracias, Betsa. Complementando un poco lo que dice Miguel, yo también agregaría algo que es tener bien establecido cuál es el objetivo, cuál es la misión y cuál es la visión de toda empresa. Todos tenemos que tener claro hacia dónde vamos y dónde queremos estar. Y a partir de ese punto, empezar a trazar una estrategia de trabajo que viene amarrado con todo el aspecto de normativas, regulaciones que podamos llegar a tener. Entre mejor tengamos claro cuáles son los procesos, como dice Miguel, cómo funcionamos, cómo se maneja la empresa, qué procesos hay que llevar a cabo y cómo trabaja, así vamos a ir incrementando el nivel de madurez y en base a eso las mejores herramientas y las decisiones que tomemos.
Buenísimo, Oscar. Ana, ¿también quieres aportar algo? Sí, yo quería comentar, esto no es nuevo, nada que ver con la herramienta, como ha dicho Oscar, la herramienta viene después. Hace 35 años que yo terminé la carrera, a lo mejor alguno no había ni nacido. Bueno, pues hace 35 años, la primera tarea que hicimos nosotros recién graduados fue una tarea técnica, un levantamiento por todos los departamentos de la empresa para entender los procesos. Es este proceso, de aquí se derivan estos datos que se mueven hasta este sitio, se realizan estos cálculos porque el requisito que mueve el motor de la empresa es tal. Es decir, ese levantamiento, el objetivo es dar respuesta al requisito de negocio. ¿De dónde salen los datos? ¿De qué proceso? Ese proceso, ¿de qué otro proceso depende? Han pasado 35 años. No había Power BI, Excel sí que existía, pero no estaba al desarrollo que está hoy. Nosotros utilizábamos lápiz y papel y hacíamos una serie de burbujas por niveles en la tarea y allí nos quedó un proyecto fabuloso y luego entonces alguien decidió la herramienta que en ese caso con la que se iba a programar. Pero que es sumamente importante, es decir, ese levantamiento es la base. Yo creo que esa es la medida principal que deben tomar las empresas, porque en ese levantamiento no cabe el sentimiento, no cabe el corazón, ni cabe la intuición. No, el dato tiene que salir de alguna parte. No, es que no sale en ninguna parte porque se lo inventa Pepe. Pues en la tarea técnica ponemos, ese dato no existe. Y si no existe, no se sostiene la respuesta. No tiene una base ni matemática, ni lógica, ni económica, ni financiera, ni de ningún tipo. Entonces esa sería, yo creo, la sugerencia que le haría a la empresa cuando lo va a enfocar y si quiere pasar al siguiente nivel. Lo fundamental es la toma de requisitos a los que tiene que dar respuesta, que lógicamente la empresa te dice yo lo quiero todo, pero cuando empieza a mirar para atrás dice, no, realmente esto no era tan importante por lo que puede costar obtener el dato del que va a salir ese resultado. Y salen muchísimos errores, muchísimos defectos del procedimiento interno en la empresa a partir de estos levantamientos también. Muchas gracias. Creo que ya hemos resumido la pregunta 3 con estas preguntas. Entonces, pasaríamos a la pregunta 4, Luis. Te cedo la palabra para la pregunta. Ok. Antes de iniciar, veo algunas consultas de la audiencia también sobre las herramientas, cuáles recomiendan. Algunos que dicen, se usa Excel porque es lo que se conoce, cómo podría plantearse otras herramientas. Les adelantamos que tenemos una pregunta justamente sobre qué herramientas son las más recomendadas o las más usadas o las de tendencia, y podemos darle respuesta ahí a sus preguntas. ¿Listo? Unos minutitos, ya estamos llegando a esa parte justamente. Entonces, la pregunta 4 tiene que ver más que todo con un costo-beneficio, ¿no? Cómo yo propondría, si es que estoy en este mundo de los datos, me estoy ingresando en este mundo de los datos, cómo yo propondría de repente un proyecto de datos que me asegure ese éxito que estoy buscando, ¿no? Que te genere ese impacto y que agregue ese valor. Entonces, ¿qué factores por ahí debería considerar? Algunos problemas basados de repente en la experiencia de los panelistas que hayan tenido, cómo los resolvieron, qué acciones tomaron, o de repente las medidas correctivas necesarias. Si nos pueden comentar un poquito al respecto. Ana, te escuchamos. Sí, yo tengo el proyecto que no salió. Los proyectos de BI, muchos fracasan. Muchos fracasan porque se enfocan mal. No pasa nada, es lo que hay. Es decir, el transaccional está ahí, la operativa diaria va saliendo, pero cuando tú tratas de buscar un enfoque de inteligencia de negocio, depende de lo que quieras buscar, puede no salir. Y no salió porque el requisito que tenían era hacer un análisis por códigos postales.
Bien, te vas a la columna de códigos postales y lo primero que te encuentras es que más de la mitad está vacía. Y de la otra mitad, el código postal en España son 5 cifras. 5 cifras, nada más. Bueno, pues era un texto que tenía para 10. La gente ponía su carnet de identidad, ponía no me lo sé, ponía cualquier cosa que le parecía, signos de interrogación hasta llegar a los 10. Ese análisis no se pudo hacer porque el dato, el corazón que te podía dar a ti la respuesta no estaba. Empezamos a arañar un poco, a ver si podíamos, a través de, no sé, la provincia, si teníamos alguna dirección, si teníamos alguna cosa. Y lo que acabamos haciendo fue una auditoría de base de datos y el proyecto de BI se hizo 3 o 4 años después que la empresa había conseguido trabajar el punto de partida que era el dato base a través del cual iba a ser el análisis. Si el dato original está sucio, se pueden tomar acciones de limpieza. Si no sirve, no sirve. Y un proyecto de BI sobre un dato que no sirve, tampoco te va a servir. Entonces, ese es el antiproyecto, pero ocurre. Y a nosotros como técnicos nos tiene que dar la tranquilidad de tenemos que mirar absolutamente con todas las lupas para ver si lo podemos salvar. Pero si es la empresa, el cliente, si no tienen coherencia con sus datos, el proyecto no sale y no sale. No dejemos un proyecto sucio con tal de nosotros lo sacamos. No. Tienes que tener la intuición y la honestidad para decir hasta aquí llega esto porque con lo que ustedes tienen no tiramos. Buenísimo, Ana. Oscar, te escuchamos. Quiero traer cuando estoy leyendo esta pregunta, no puedo evitar pensar en otro proyecto del cual sí hay muchas vidas que se salvaron. Y obviamente una empresa que salió ganando, como en todo. Y es una empresa de logística. Aquí en Nicaragua hay mucha explotación de materiales preciosos. Y esta empresa no se encarga de la explotación, sino del transporte de material minero. Que tiene una flota de más de 300 camiones donde transportan de diferentes tipos de materiales desde un punto hasta otro punto. Son aproximadamente unos 360 kilómetros. Pero son equipos pesados. Los transportan de una mina a otra. Y sucedió un grave problema. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito que llevaban grandes costos para la empresa y en muchas ocasiones vidas que se perdían. Porque los horarios de los transportes pues, eran a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Eso implica de que si tenés que salir a esa hora, tuviste que levantarte más temprano y te esperaba un gran trayecto de viaje. Precisamente la solución en ese caso pues fue la adquisición de toda una solución para poder monitorear las velocidades. Como en todas carreteras, ¿verdad? Hay límites de velocidad establecidos. Y sobre todo, pueden haber límites de velocidad para un vehículo liviano. No es lo mismo que manejes un sedán a que manejes un camión de X cantidad de toneladas. Ya no se aplican las mismas medidas de velocidad, sino que la empresa empezó a adoptar estándares de seguridad para sus propios vehículos. Una inversión grande porque se tuvo que comprar todo un sistema de GPS, adaptarlo a cada uno de los vehículos. Pero no solo eso, ¿de qué te sirve tener un GPS si no lo monitoreas? Vino el proceso y la implementación de lo que es el análisis de datos. O sea, el GPS te mandaba una señal, descargabas esos datos, los procesabas en Power BI en este caso, la conectabas el sistema directamente con el sistema de Power BI y eso te iba generando en tiempo real, ¿verdad? Con unas consultas en tiempo real, toda la gestión, de tal manera que te permitía monitorear alertas cuando habías establecido un límite de velocidad en eso. ¿Cuáles fueron los problemas presentados? Que querías controlar a las personas. Había ya normas de control. Me vas a controlar a dónde me detuve. Me vas a controlar cuánto tiempo estuve detenido. Porque a raíz de ese indicador que se disparaba en cuanto a la cantidad de accidentes de tránsito que habían, vino otro suceso,
Con la implementación del GPS se empezó a identificar que los vehículos pasaban detenidos, salían de una mina, después de ciertos kilómetros se detenían y pasaban ahí X cantidad de tiempo detenido. ¿Por qué se estaban deteniendo? Entonces, eso conllevó a muchos otros procesos de control que vinieron a implementarse para poder comprender muchas situaciones anómalas que se estaban llevando a cabo. El costo fue bastante alto, pero el beneficio fue mucho mejor. Porque es cierto, la inversión fue grande, todavía se estaba amortizando toda esa inversión que se hizo, pero reducís la cantidad de accidentes de tránsito que salvar una vida, eso no va a tener precio, no hay cómo compararlo. Fue lo primero que me acordé cuando miré eso del costo-beneficio. Para mí fue un proyecto maravilloso, con muchos problemas porque incluso se llevó hasta la generación de aplicaciones con Power Apps para que las personas, en lugar de que llegaba la persona que te iba a entregar el vehículo, lo llevara en un papel escrito a qué hora salía, quién salía, cuánto llevaba, se cambió, después eso tenía que irse a digitar en una computadora que estaba a cierta distancia, el papel se perdía, y ¿qué es lo que pasa? Pasaban muchas cosas. Entonces se empezaron a diseñar una serie de estrategias, incluyendo hasta el desarrollo de aplicaciones para poder alimentar en tiempo real. En el momento que salió el vehículo, se mandó el formulario y eso te empezaba a generar toda la información en tiempo real. Fue bastante grande, me gusta decir que fue exitoso. Y es mi mayor caso de éxito que puedo tener por el impacto de las vidas humanas que tuvieron. Buenísimo, Oscar. Gracias. Miguel, adelante. Sí, bueno, yo quiero comentarles un caso de éxito. Muchos creemos que las empresas manejan sus datos, tienen las soluciones, que viven el día a día y que conocen sus procesos. Y yo les cuento un poco. Es una empresa que quiere analizar cómo están sus precios comparado con la competencia, y para eso ellos quieren o cruzan mucha información. Cruzan información del precio de lista, o sea, cuál es el precio oficial del producto, cuál es el precio de cada uno de la competencia, porque existe ese dato, lo comparan contra el volumen vendido, contra el tipo de impuesto que se puede aplicar, y además juegan con algunos ratios para subir y bajar algunos parámetros. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Entonces, tú crees, como analista de datos, crees que ellos tienen ya una solución planteada. Y te llaman y te dicen, mira, yo quiero cruzar toda esta información, pero ¿qué es lo que tienen ustedes? No tienen nada, porque cada uno de esos datos lo tienen en forma aislada, en un Excel distinto o una base de datos diferente. Cruzar la información y ponerla toda en un solo gráfico, por ejemplo, con Power BI, es algo que el usuario mira y no se lo imagina. O sea, nosotros pensamos que deberían tener ese dato y pensamos que es lo más básico que puede haber en una empresa, pero no saben ustedes cuánta falta hace que alguien acompañe al negocio, un analista de datos, acompañe el negocio y los ayude a formar esta información. Las empresas no tienen estos datos. Pero yo, ¿a dónde quiero ir? Esto definitivamente tiene un beneficio, cuesta por supuesto, pero el beneficio es que si yo conozco mis costos, si conozco a la competencia y sé cómo está, yo podría subir un poquito mis precios sin que eso afecte mi oferta actual o la compra que pueda tener. Porque de repente estoy vendiendo demasiado bajo, bien, y estoy perdiendo. Así que si subo un puntito y eso no afecta a las demás curvas, podría mover sin ningún problema mi precio. Pero lo que quería rescatar acá es la suerte que podemos tener, y esto es impresionante, esto es invaluable. Si tú tienes la suerte de encontrar un usuario que sabe lo que quiere y sabe plantearlo, y además tiene formación en modelamiento de datos, es lo mejor que puede ocurrir. Yo tuve la suerte de tener un usuario que me decía, Miguel, pon esto, sube acá, quítale aquí, ponlo de cabeza, quítale una raya, vamos a meter esta curva, ¿qué pasa si le metemos este dato? Y lo hacíamos en línea. O sea, yo entraba a Power BI, iba colocando las curvas, iba aprendiendo las medidas, él terminó aprendiendo DAX y yo terminé aprendiendo en el negocio. Es una cosa impresionante. Y ahora él hace sus cositas, pero siempre estamos en coordinación porque es un aprendizaje. Eso también, el poder participar en un proyecto, y Oscar lo decía un poco, tener la suerte de estar en un proyecto, hace que tú conozcas el proceso, conozcas el negocio y te vuelves un analista del negocio, ya no de los datos, sino del negocio. Y eso es muy bueno. Así que si tienen la oportunidad, métanse. Yo siempre lo comento, no solamente Buenísimo. no tenemos que ser solamente técnicos.
sino que hay que meterse al negocio, pero no es fácil a veces. Tener una iniciativa de ese tipo a veces no es, una oportunidad de ese tipo a veces no está disponible. Excelente, Miguel. Bueno, creo que por ahí se entrecortó un poquito, pero no hay problema. Sí se logró escuchar la gran parte. Bueno, la mayoría creo que coinciden en las opiniones que los beneficios son múltiples, ¿no? Del tema de los proyectos de análisis de datos. No específicamente, el principal de ellos obviamente agregar valor para las decisiones basadas en los datos, pero de ahí se desprende una serie de beneficios que parte incluso, porque lo que lo mencionaba Oscar, se pueden implementar controles que ni siquiera tenías pensado o proyectado de repente llevar, ¿no? Y lo comentaba también Miguel, ¿no? A raíz de eso se puede incluso tú conocer el negocio como analista de datos y sin tener el título de analista de datos puedes conocer el negocio. Y lo más bonito de todo esto es que cuando el usuario se involucra, como mencionaba Miguel en el caso de éxito que comentaba, eso no tiene pierde, ¿no? Entonces, si el usuario se involucra, hay bastante interés, ves que hay bastante interés, esto va para adelante sí o sí, ¿correcto? Muy bien. Ahí quiero relacionar justamente una pregunta que mencionaba Yaili Martínez. ¿Cuál sería una estrategia de repente para introducir una herramienta de Power BI? Ya que los usuarios muchas veces hay resistencia, ¿no? Que es lo que comenta ahí en la pregunta, nos dice explícitamente, muchas empresas quieren solo usar Excel. No es lo malo, dice, pero es lo que la mayoría conoce, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una estrategia de repente si Excel o la herramienta que usen actualmente, independientemente de cuál sea, cuál sería una estrategia para introducir una herramienta de Power BI? ¿Qué opinión le podemos dar a la pregunta que nos menciona Yaeli? Bueno, una estrategia. A ver, hay una base de formación que es imprescindible. Hay que evangelizar un poco, pero no porque sea Power BI, puede ser Tableau, puede ser Power BI, pueden ser herramientas de ciencia de datos, es decir, la herramienta que la empresa considere o que la tendencia también se puede estudiar lo que está diciendo Forrester, lo que está diciendo Gartner. Esa herramienta que se está viendo que está siendo puntera en el mercado, bueno, pues hay que formarse, hay que buscar asesoría, hay que intentar encontrar esos puntos de ventaja de la herramienta por encima de lo que estoy haciendo ahora. Pero yo insisto en que la herramienta es solo un punto en el camino. Si no tenemos el proceso definido, si no tenemos los requisitos claros, si no tenemos una cultura del dato, da igual la herramienta que nos pongan en la mano Microsoft o el fabricante que sea. No vamos a llegar a ninguna parte. A mí Power BI me encanta, me parece que es una herramienta entera. Es una herramienta de Business Intelligence al completo. Está muy bien diseñada, muy bien preparada, pero con Power BI no llegamos al éxito de los proyectos que no están bien encaminados. Yo soy una persona muy positiva y muy optimista, pero estoy poniéndole los palos en la rueda para que entendamos que la herramienta va a llegar hasta donde pueda llegar, pero que si nosotros como metodología, como base, no tenemos el proceso claro, el requisito claro, no tenemos el dato estructurado en el sitio que corresponde, no está el diccionario bien definido, da igual la herramienta que escojamos. Yo si tengo que escoger una, como no sé Excel y sé Power BI, pues me voy por esa. Gracias, Ana. Oscar, adelante. Oscar, adelante, te escuchamos. Perdón, estaba en mute. Yo le diría a Hailey que está haciendo la pregunta. A veces nos encontramos, y es cierto, nos encontramos con una resistencia al cambio, pero más allá de hablar de que si es Excel, empieza buscando cuáles son los problemas o las limitaciones que tienes actualmente por no tener una herramienta BI, llamándole cualquier tipo de herramienta. Por ahí empezaríamos. Si tenemos esa resistencia al cambio, que suele pasar mucho,
empecemos identificando qué podría yo hacer si adopto una herramienta BI, o mejor dicho, qué limitaciones tengo en este momento para poder desarrollar el trabajo que normalmente hago. Llamemos un proceso manual. Descargo la información de SAP, como retomando lo que decía Miguel, descargo la información de SAP en un archivo de Excel y eso me toma procesarlo, que sé yo, hablemos de 2 días, de mediodía, de un día. Entonces, una persona se está tomando más tiempo en procesar datos que específicamente en el trabajo de analizarlo. Entonces, si nosotros empezamos a detectar primero esas limitaciones de qué es lo que yo no estoy pudiendo hacer en este momento, yo creo que ese sería primero una luz para que los gerentes, los inversionistas o cualquier tomador de decisiones empiece a decir, ah, es cierto, estoy perdiendo algo que hacer por ahí. Eso es lo primero. Y ya después empezamos a decidir, pues, las mejores herramientas, cuáles son los pros y los contras. Busquemos información en el mercado, no específicamente de algo, de una herramienta porque estoy enamorado de algo. Como dice Ana, si a mí me preguntan, yo les voy a decir Power BI porque es lo que mejor manejo, porque es lo que mejor conozco. Pero va a depender del entorno en el que yo estoy trabajando. A lo mejor a una empresa no es Power BI lo que le sirve, es Excel. A lo mejor es Excel lo que él necesita. Y lo que le resuelve a lo mejor es una macro o utilizar Power Pivot o utilizar Power Query. Quizás lo que él necesita es un Power Apps o un Power Automate. Entonces, primero detectar cuál es mi necesidad, qué es lo que no estoy pudiendo hacer, para después empezar poco a poco a ir introduciendo esas herramientas y que sean las que realmente voy a sacarle provecho. Buenísimo, Oscar. Adelante, Miguel. Sí, bueno, disculpen, no me puedo aguantar responder esa pregunta también, comentarle un poco. Yo les comento, yo le llamo a eso evangelizar, porque fue una de las cosas que tuve que hacer yo donde trabajaba y que vengo haciendo todavía. Porque no solamente la resistencia al cambio, sino a veces las personas están cómodas con lo que tienen, pero también puede haber implementado una solución en tu empresa que costó mucho dinero y que cómo justificas o cómo le dices a alguien o le explicas que gastaste tanto dinero en una herramienta que ya ahora es un elefante blanco y que hay herramientas que hacen eso por menos o por nada y mucho más fácil todavía. Entonces hay varios temas que pueden entrar ahí a ponerte unas barreras, pero una estrategia para poder, por ejemplo, en este caso hablando de Power BI, en mi caso fue comenzar a hacer cosas pequeñas en un día. O sea, yo le decía, mira, anda a tu oficina, mira un archivo Excel, que actualmente tengas un archivo Excel y si usas las dinámicas, llévalo a Power BI. Y comienzan a hacer así, nada más, uno solo. Tu compañero lo va a ver y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás usando? Yo también quiero eso. Y lo comienzas a compartir. Y después lo va a ver el jefe, y el jefe lo va a querer también ver en su escritorio. Ese reporte es un reporte semanal, mensual, después lo van a querer ver diario. Y cuando se convierte en diario, comienza el análisis de los procesos nuevamente. ¿Por qué no puede ser diario? Ah, porque Juan no baja el tipo de cambio, que lo baje. No, porque el dato viene del sistema y en el sistema hay un cierre semanal. Cambiemos el cierre, que sea diario. Entonces, comienzas a hacer informes que al final se transforman en reingeniería de procesos. La reingeniería de procesos es un término muy antiguo, pero eso se da todos los días. Entonces, imagínate, de ser un analista de datos, te convertiste en un agente de cambio en tu empresa y participas de ese proceso. Así que, bueno, comenzar y no esperen, como siempre lo digo, esto lo comento siempre, no esperen el superproyecto con $1 millón y 20 personas a cargo. No, háganlo con lo que tienen y poco a poco. Y eso sobre todo te va a dar credibilidad, porque ¿cómo pides presupuesto y recursos si no creen todavía en ti? ¿Quién eres tú? No has hecho nada, ¿a quién le ganaste todo? ¿No? Eso te van a preguntar. Pero si comenzamos a hacer cosas y eso comienza a crecer, eso después va a hablar por nosotros, ¿bien? Y sobre todo que tienes el acompañamiento de los jefes y de la gente que toma decisiones. Excelente, Miguel. Gracias. Continuamos con la siguiente, Mexa. Ahora la siguiente pregunta, pasamos a otro bloque. Y dice, ¿qué tan dispuesto está una empresa en invertir en análisis de datos? Yo voy a complementar esta pregunta quizás también con el rol del análisis de datos, ¿no? Vemos muchos perfiles en este ámbito y ¿a qué se han enfrentado ustedes, mejor dicho, cuando han
visto este tipo de retos, ¿no? ¿Qué tan dispuestos han estado las empresas en invertir en ello? Mira, yo tengo un caso de una empresa que quería cambiar, necesitaba cambiar el modelo porque tenía, esta es una empresa de confecciones textiles que tenía sus ingenieros sumando y restando la cantidad de pantalones y de camisas que se hacían y sabían que ese dato lo necesitaban, pero no veían cómo enfrentarlo. Es decir, si la empresa, la persona o el equipo que gestiona la empresa sabe que tal y como van, no llegan al resultado, pues van a estar súper dispuestos en invertir en ese análisis. Van a estar muy dispuestos en que le hagas esa tarea técnica, ese levantamiento de procesos, esa identificación de indicadores de rendimiento. Y entonces no les va a limitar. En ese proyecto conseguimos identificar un flujo de procesos que no tenía que pasar por las personas que estaba pasando, sino que podíamos automatizar el cálculo, automatizar toda la actualización de esa información desde la propia fábrica hasta la dirección de la empresa, liberar a los ingenieros para que se fueran a la fábrica a hacer el control y hacer la ingeniería de los procesos. Eso fue un caso de muchísimo éxito con el que ganamos un premio a nivel nacional en unos concursos que se hacían en COA, que era concursos de innovación y este tipo de cosas. Se ahorró muchísimo dinero a la empresa, nadie fue para la calle, porque eso sí fue lo primero que dije. Aquí hay que redistribuir, pero no puedes echar a nadie. Nadie fue para la calle, no se perdió ningún trabajador, pero sí quedó todo el mundo muy satisfecho por la rapidez de la información, la sostenibilidad del dato y además, claro, empezaron a encontrar otros indicadores que ni sabían que podían definir en este caso. Entonces, el rol del usuario de negocio fue vital porque nos lo dieron absolutamente todo. Estaban ávidos de mejorar, muy receptivos, conocían muy bien su negocio, aunque se llevara mal, porque se llevaba de forma ineficiente, pero ellos sabían en qué consistía y sabían que querían hacerlo mejor. El departamento de IT allí prácticamente no existía. Entonces, al dato, ¿quién entraba? Pues cualquiera, entonces aquello era un desastre. Una de los cambios fue crear un departamento de IT que generara ese gobierno del dato tan imprescindible para todos los procesos. Entonces, si el cliente está dispuesto, si el usuario de negocio domina su negocio y te lo entrega, como nos ha pasado con otros casos de éxito, con médicos. Cuando un médico necesita tener el análisis de datos, imagínate tú algo tan sensible como un hospital. Tuvimos un proyecto impresionante en un departamento de cardiología y es que los médicos te lo daban absolutamente todo, no importaba las horas, porque estaban ávidos de ese resultado. Te encuentras lo otro que es la resistencia, otros casos, pero en este son dos casos muy positivos y dependía sobre todo de lo dispuesta que estaba la empresa en invertir y el rol activo del usuario de negocio. Si tienes dificultad para encontrar, piensa cuál es de todos los departamentos de la empresa, cuál es el que más te pregunta, cuál es el que más se interesa en el proceso que estás desarrollando. Y empieza el piloto por ahí. Porque esa gente tiene ganas de cambio, esa gente tiene ganas de impulso y va a pasar lo que dijo Miguel. En cuanto ese departamento empiece a mover sus datos, entonces los demás sí que van a querer. Esa es una sugerencia también, algo que nos ha pasado varias veces y ha tenido éxito si lo hacemos por ahí. Muchas gracias, Ana. ¿Quién más quiere comentarnos sobre esta pregunta? Bueno, quizás complementar un poco. Perdón, Óscar, levantó la mano. Adelante.
Gracias, Miguel. No sé si han oído o es muy común utilizar lo que se conoce como el cuadrante de Eisenhower. El cuadrante de Eisenhower es aquel que nos habla de lo que es realmente importante y lo que es realmente urgente. A veces es bueno establecerle a una empresa qué es lo que tenés y qué es lo que hacen. Cuando nos dicen qué tan dispuesto está una empresa en invertir en análisis de datos, pongámosles ese cuadrante, porque a veces lo primero que hacen es medir si es importante o es urgente. Entonces ese cuadrante nos da que es importante, pero no es urgente. Y ahí caben muchos proyectos nuevos. Es un proyecto importante, pero no es urgente. Me estás enseñando lo que puedo hacer, pero ahorita no lo necesitamos. Al menos creemos no necesitarlo. Es importante y es urgente, porque tenemos que cumplir con una parametrización, porque tenemos que cumplir con ciertos estándares, etc. Podría ser que no sea importante y no sea urgente, o que no sea importante, pero que sí sea urgente. Entonces, yo creo que dependiendo, desde el punto de vista económico en una empresa, a veces utilizar el cuadrante de Eisenhower nos puede ayudar a que ellos sepan si es necesario o no es necesario invertir. A mí en algunos casos me ha sido de utilidad para poder ir estableciendo cuáles son las prioridades entre los proyectos que podemos ir realizando. Y si queremos hacer toda esa transformación, podemos ir paso a paso de esa forma. Eso quería comentar. Muchas gracias, Oscar. Profesor Miguel. Sí, justo Oscar, menos mal que intervino antes que yo, porque voy a complementar lo que estás diciendo. Yo quería comentar lo siguiente, para que vean cómo es que cuando tú muestras el dato, la gente puede tomar una decisión diferente. Resulta que en una empresa había un presupuesto de 100 y para comprar lapiceros, papeles y tinta, de acuerdo, que era el 5% del presupuesto, había todo un piso con 20 personas y un supersistema. Un sistema logístico de compra. Para comprar lapiceros, papel y tinta. Estoy exagerando, por supuesto, el 5% del presupuesto. Y el 95% era para comprar insumos para la producción. Y habían 3 personas manejando ese presupuesto y con Excel. Y cuando se le planteó a la gerencia de dirección un sistema personalizado de compra, especializado, porque esta era una compra específica de unos insumos, decían, pero ¿por qué tanto? Si el otra área tiene un sistema que costó 20, ¿por qué me pide 100? Entonces, cuando tú le muestras el mapa, un poco lo que decía Oscar, ¿no? Si yo le pongo el mapa y le digo, el 95% de tu presupuesto tiene estos recursos y este presupuesto para hacer la gestión. Y el 5% que no aporta directamente al core del negocio tiene este presupuesto y esta cantidad de recursos. Con eso se justifica cualquier presupuesto. Porque cualquier centavo que tú ahorres o que tú optimices en la compra de ese 95% del presupuesto, significa muchísimo dinero. Entonces, de esa manera puedes justificarlo. Entonces, lo importante aquí es que tú tengas claro cómo mapear eso y cómo mostrarlo, cómo decirle, esto es importante, esto es urgente, esto decide, y tomar una decisión a partir de ese cuadro. Buenísimo. Aquí hay un comentario de Pablo que nos dice también que la formación de los gerentes es determinante con esto, ¿no? Más que una herramienta y el personal. Bueno, como acotación a esta pregunta, muchas gracias a todos por esto. Siguiente pregunta, Luis, te cedo la palabra. Ok. La siguiente creo que es una pregunta bastante importante porque acá viene la interacción, viene todo lo relacionado al trabajo en equipo, porque no podemos hacer de repente todos nosotros. Acá viene sobre todo cuál es el rol que desempeña el usuario de negocio, que es el conocedor de los datos, ¿no? Y el área de tecnologías de la información. ¿Cómo es que estas personas van a influenciar en nuestros proyectos de análisis de datos? ¿Qué nos dice la maestra Ana? Sí, yo un poco lo enlacé con la respuesta anterior, porque por los ejemplos que te daba, ¿no? El usuario de negocio es la persona que conoce, ¿no? Nosotros no llegamos a dominar las herramientas, y cuando tú haces un proyecto para una cadena hotelera, para un hospital o para una fábrica de textiles, pues evidentemente no conoces este tipo de
de actividad. Y lo que sí es importante es que lo conozca el usuario y que esté abierto a dar el paso. La parte técnica como analista que aportas tú como consultor externo o que aporta la propia entidad como departamento de TI es fundamental, sobre todo el control, la dirección del dato, el gobierno, las políticas y todo lo que conlleva. Hay un mundo que está alineado con todo este proceso, que son las personas que se dedican a la ciencia de datos. Es otra rama que también es importante. Es decir, un analista no es un científico de datos. Son dos mundos que se deben llevar bien, que deben existir en las empresas, pero que en algunos casos se difumina un poco la cuestión. Entonces, para mí el rol del usuario de negocio es vital. Es quien sabe o quien debe saber que claro, ya sabemos cómo va esto, lo quiero todo, y no soy capaz de darme cuenta cuál es lo importante precisamente por no usar ese cuadrante que mencionaba, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es decir, ambos roles son fundamentales. Sí funcionan bien, es maravilloso, los proyectos están ahí, los casos de éxito son muchos, y si no funcionan bien, el proyecto no sale. Tienen que estar los dos. El analista en mano no sale, el de negocio te esconde la bola, pues no sale tampoco. Buenísimo, Ana. Oscar, te escuchamos. Casualmente, hace 2 semanas exactamente, estuve en una empresa que quiere empezar a implementar, cambiar, mejor dicho, su herramienta de BI, porque actualmente, no voy a decir el nombre de la herramienta que tienen ahora, obviamente, porque han hecho muy malos comentarios. Y ahí el problema ha sido de que el área del negocio dice que el DTI es la culpa, pero el DTI le dice que no tiene recursos y después le tira la raqueta al otro. Y eso es algo que vamos a ver que es muy común. Cuando tuve la oportunidad de sentarme con ambas partes, yo les decía de que un proyecto de inteligencia de negocio no es de TI solamente. Que un proyecto de inteligencia de negocio no es que voy a ir a capacitar solamente al contador que va a encargarse de hacer los informes. No, es un proyecto que se tiene que llevar en conjunto y es a establecer una buena relación precisamente entre todas las partes. Que el del negocio entienda que TI no va a ser el responsable de hacer X o Y situación solamente él. Y es empezar a definir cuáles son los roles de cada persona. Por ejemplo, TI también tiene que tomar un proceso de capacitación, porque para él, aunque sean herramientas tecnológicas, no es una herramienta tecnológica. Una persona que esté en un rol de TI no quiere decir que conoce todas las herramientas tecnológicas, y ahí es donde es un proceso de que la persona del negocio aprenda cuál es el rol de TI. Entonces, también lleva un proceso de capacitación y me decían, ¿por qué? Porque si lo vas a meter a trabajar con esto, él debe de conocer de lo que es un data lake, cómo implementar la gobernanza de datos, lo que es infraestructura de información, procesos de seguridad, gobernanza, administración de base de datos, que eso no lo vas a hacer vos. Vos te vas a encargar en todo caso del proceso de análisis de información. Pero viene un proceso de hacer entender y comprender a ambas partes cuál es el rol y cómo tienen que trabajar juntos. El rol del usuario del negocio es uno específicamente y va en línea con el del área de tecnología. El área de tecnología es un área de servicio que le provee un servicio a una empresa. Entonces deben de tener todos los roles de infraestructura, deben estar bien capacitados, deben de tener un presupuesto asignado, y la buena noticia es que cada día vamos aprendiendo que la inversión que hace en tecnología es realmente eso, una inversión. Antes, el contador decía que era un gasto. Es un gasto porque no le veo retribución económica. Gracias a Dios, eso ha ido cambiando poco a poco. Y romper ese criterio de ir entendiendo qué es lo que hace un área, cuáles son los roles, y eso lo vamos a ir rompiendo entre mejor conozcamos la información. ¿Hasta dónde está el trabajo del usuario del negocio? Viene en línea con un comentario que vi de Pablo, que viene
estableciendo es determinante más el proceso de capacitación y que los gerentes, los directores conozcan qué es lo que hace una herramienta y también entiendan qué es lo que tiene que hacer el departamento de TI y también necesita su capacitación, aunque no sea el que vaya a hacer los informes, no al mismo nivel, sino a un nivel más profundo, más técnico. Excelente, Oscar. Miguel, te escuchamos. Sí, bueno, esto es algo que venimos viendo permanentemente, ¿no? Si el usuario de negocio conociera un poquito más de tecnología, sabría cómo pedir de repente algunas cosas o plantear algunas soluciones o cuestionar alguna solución que se dé. Y el área de tecnología, si conoce el proceso, si conoce el negocio, podría plantear soluciones alineadas al proceso. Así que esto es un mix. Permanentemente cuando se proponen capacitaciones, por ejemplo, para el negocio, yo siempre trato de incluir temas tecnológicos, temas, por supuesto, no a un nivel detallado, muy técnico, pero por lo menos para que el usuario sepa en qué estamos, ¿no? Cómo va la tecnología, cómo van los avances con respecto a diferentes soluciones. Y por el lado de tecnología, lo que siempre buscamos es tener una especie de pasantías. Nosotros hemos propuesto en algún momento, por ejemplo, que los analistas de sistemas, por ejemplo, hagan pasantías. ¿Qué es una pasantía? Estar una semana en comercial, una semana en logística, una semana en la planta de despacho, de tal manera que vives ese proceso, conoces la jerga, conoces cómo se lleva a cabo todo el flujo, y eso te hace más maduro. Imagínate esa persona que pudo pasar por esos procesos y conoce tecnología, cuando plantea una solución, pues ya no está planteando algo que quizás no tenga sentido. Así que si tienen la oportunidad de proponer en sus empresas, hagan tanto el negocio, meterlo a tecnología, y el de tecnología, meterlo al proceso. Buenísimo. Creo que ambos coinciden en cuanto a las opiniones, ¿no? Que este es un trabajo en equipo, ambas áreas deben estar trabajando de la mano, ¿no? Como mencionaba Ana, si hay uno que de repente no se lleva bien entre ellos, entonces desde ahí vamos a tener, creo que, un déficit en cuanto al éxito del proyecto, ¿no? Y lo que mencionaba Miguel es buenísimo también, creo que es una buena propuesta, ¿no? De poder hacer las pasantías, como mencionas, si podemos conocer el proceso de negocio, entonces lo que viene luego con el uso de la herramienta y el análisis del dato, obviamente la propuesta va a ser mucho más enriquecedora, ¿correcto? Aprovechando esta pregunta, tenemos una consulta de Jorge Morán. Nos dice explícitamente, nos dice las herramientas y software de inteligencia de negocios ganan cada vez más peso en la dirección estratégica y procesos de digitalización. ¿Cuál sería el grado de riesgo de los datos aquí bajo este escenario, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar ahí? No sé si quedó claro la pregunta. Sí, yo no lo he entendido muy bien. Sí, nos consultan cuál sería el grado de riesgo de los datos o que los datos estarían expuestos al usar este tipo de herramientas, ¿no? Ya que estamos utilizando diversas tecnologías, diversas herramientas, entonces ¿a qué riesgos podríamos enfrentarnos de repente con nuestra información, con nuestros datos? Luis, solo hay una pregunta. Cuando habla de riesgo, es un tema bastante amplio, ¿verdad? Porque riesgo de Sí, datos puede ser, riesgo de datos puede ser que estás consumiendo un dato que no es correcto, pero riesgo también puede ser que estás exponiendo datos hacia afuera. Entonces, tal vez ahí, si Jorge nos puede definir en cuanto a eso, que podría ser un poco bastante. claro, sí, definitivamente es un tema, la seguridad del dato es un tema bastante amplio, como mencionaba Oscar. Entonces ahí de repente el participante ya luego nos puede redefinir la consulta. Sí, a mí me Bien, parece que continuamos. Daniel lo está reflejando aquí. Riesgo de hackeo, riesgo de filtración, es decir, que si no hay seguridad en los datos, si no hay seguridad en el dato diario, en ese transaccional, ya del proyecto de inteligencia de negocio ni hablamos. La seguridad es vital, el gobierno del dato es vital, darle a cada uno lo que realmente le corresponda, ni más ni menos. Si eso la empresa no lo puede garantizar o si nosotros como consultores no podemos influir en que esos procesos queden verdaderamente introducidos, estás entregado, claro. Buenísimo. Excelente. Ahí Sí, solo un comentario en ese, es que veo que Daniel también ha puesto ahí riesgo de hackeo, riesgo de filtración.
pues esos riesgos van a estar en dependencia también de cómo está la infraestructura tecnológica de la empresa, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que vos puedes tener tus datos, hablemos de una solución, hablemos de Power BI, tiene un conjunto de procesos de seguridad que se establecen, que tienen que ser del mismo dominio, de que tenés que tener una licencia, que los procesos de actualización, pero fuera de eso, ya venimos hablando de una infraestructura más formal. Estamos hablando de firewalls, estamos hablando del hecho de antivirus, estamos hablando de un proceso de capacitación hasta de los usuarios, porque tenemos que decir al usuario que si entra un correo electrónico de una persona no autorizada, que no le den clic en un link, en un enlace. Hasta eso tenemos que tomar en cuenta. Así que no solo estamos hablando de lo que una solución tecnológica de BI nos puede ofrecer, sino cuál es todo el caparazón que estamos armando en la empresa a nivel de infraestructura y de seguridad para poder proteger primero que no entren a la empresa y luego que no entren, ¿verdad? Y luego que no empiecen a sacar información. Importante, una cosa es que saquen o que vean el informe, pero la otra cosa es que introduzcan un virus a la base de datos, que la encriptan y hacen todo ese, y ya estamos hablando de otros 100 pesos, como decimos aquí en Nicaragua. Exacto, Oscar. Y creo que se relaciona muchísimo con la pregunta también porque ahí entraría el rol del área de TI, ¿no? En sí, por el tema de infraestructura, por el tema de nivel de acceso, por el tema del firewall, como justamente mencionaba Oscar, pero ya es un tema más técnico y relacionado a la seguridad de la información por ahí, ¿no? Entonces, bien. Continuamos, Bexa. Ok, la siguiente pregunta es ¿qué herramienta? No, me estoy salteando. ¿Qué factores deberían considerarse para que un proyecto tenga rentabilidad? Esa es la pregunta del millón, directamente. Es la pregunta del millón. Cada proyecto es un mundo. Cada proyecto tiene sus pros y sus contras, y yo le recomendaría a la gente, ya no solo para proyectos de análisis de datos, ya como forma de tomar decisiones en esta vida que pueden ser muy variopintas, utilizar algo que se llama la matriz DAFO o SWOT, que se llama en inglés, donde tú tienes por una parte debilidades y fortalezas tuyas, es decir, la empresa sabe que tiene control sobre el dato, la empresa sabe que tiene un equipo de especialistas de negocio entregados a la tarea. Es decir, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? Pues que no tenemos un analista, o que no tenemos experiencia, o que no sabemos cuáles son los indicadores. Es decir, ponerlo, porque luego hay otra parte de la matriz donde entonces tienes las amenazas y las oportunidades. Una amenaza puede ser tu competencia y una oportunidad puede ser tu competencia. ¿Por qué le va bien? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puedo ir yo en la línea que va mi competencia para también crecer? Entonces, hay muchos factores, muchísimos factores humanos, factores de formación, factores de infraestructura, factores de estrategia, dinero de por medio, sin duda alguna. Hay factores históricos, lo que decía Oscar, del sentimiento, el cariño o la intuición. Es decir, cada proyecto va a ser un mundo independiente. Todo eso lo tienes que poner, hay que sacar cuentas, hay que buscar la viabilidad, coste, beneficio, lo que antes se estaba planteando. La matriz DAFO, en mi caso, la utilizo siempre, siempre, en cualquier proyecto, hago ese cuadrante, cada cosa va para su sitio, y muchas veces no entro al proyecto. Es decir, si no hay una viabilidad ni para el cliente ni para el analista, no hay que entrar. Hay que solucionar esas debilidades, primero trabajar en eso antes de pasar a un proyecto de BI. El análisis del dato es un crecimiento que tiene la empresa por encima, que va un poquito más allá de ese proceso diario de alta-baja modificación. Entonces, si eso no funciona bien, no hay que avanzar. Hay que afilar la mocha, como decimos en Cuba, parar, arreglar, limpiar, estructurar, crear procesos, crear
crear gobierno para entonces asumir la siguiente tarea. Muy bueno lo que comentas, Ana. ¿Quién más? Oscar, coméntanos, por favor. A mí me gusta mucho las indicaciones que da el PMB, el Project Management Institute. Tienen un libro de una guía que se llama PMBOK, que es precisamente los pasos que se involucran, porque estamos hablando de implementación de proyectos. Querramos o no, por donde querramos verlo, estamos hablando de implementar proyectos. Y todo proyecto tiene que tener un objetivo. Entonces, antes de poder decir yo cuáles son los principales indicadores, va a depender de lo que quiero solucionar. Entonces, cuando yo defino precisamente el proyecto, tengo que empezar definiendo cuál es su objetivo. Debo de saber cuál es el objetivo. Tenía un mentor yo cuando estaba en la universidad que decía, salgamos. ¿Dónde? No sé, pero salgamos. No, no puede ser así, dice. O sea, ¿querés salir para qué? ¿Querés salir a divertirte o querés salir a descansar? Dependiendo de eso, puedes definir si una salida con amigos o sin amigos va a ser exitosa. A veces podemos pensar, una salida al cine, fui solo. Lo primero que decimos, uy, no, qué aburrido. Al cine solo. Depende, es que yo quería descansar, quería tiempo para mí, no quería, quería reflexionar. Podemos decir, me voy a un lugar en donde no tengo redes sociales, porque el objetivo de ese viaje es desconectarme y relajarme. Depende mucho del objetivo del proyecto. Entonces, yo lo que aconsejaría en este punto es que todo proyecto que se va a implementar tiene que tener un objetivo. El indicador de rentabilidad podría ser la disminución de tiempo de procesamiento de datos. Podría ser la detección de la reducción de la sobreejecución de un presupuesto. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo voy a hacer o dependiendo de lo que yo busco, entonces así yo empiezo a definir cuáles son las métricas y cuáles son los indicadores que me van a garantizar y poder conocer si ese proyecto es realmente o fue realmente rentable o no. Muy claro, Oscar. Muchas gracias. Profesor Miguel, ¿quiere acotar algo sobre esta pregunta? Sí, algo muy rápido. Normalmente cuando hemos tenido que rentabilizar un proyecto, lo que ha sido clave es que podamos saber cómo funciona el negocio, cómo funciona el proceso. Por ejemplo, a veces se define lo clásico, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje se elevarán mis ventas si el proyecto se implementa? ¿O qué porcentaje disminuiré mis costos si el proyecto se implementa? ¿O cuántas horas hombre voy a ahorrar si es que implemento un proceso de este tipo, por ejemplo? Entonces, esos datos se valorizan y entran a tu análisis matemático y sabes si el proyecto tiene rentabilidad o no. Entonces, ¿pero cómo propones eso? ¿De dónde sale? Se te puede ocurrir a ti, pero para eso hay que conocer nuevamente el negocio. Así que es aquí donde entra el usuario que sabe lo que quiere, que conoce y que maneja sus herramientas y puede plantear una rentabilidad, que luego pues se pondrá a discusión y se probará si es que va o no va. Pero es así, muchos proyectos básicamente se rentabilizan de esa manera. Pero uno que comienza, por ejemplo, yo me acuerdo de haber comenzado y ver un proyecto o un análisis de este tipo y decía, pero ¿cómo saben que es 10%? ¿Cómo saben que es 7%? A veces es un cálculo, ¿ah? A veces no hay un análisis matemático detrás. Y funciona, y está. La idea es que todos se ponen de acuerdo y aprueban que ese es el porcentaje. Y a veces un porcentaje pequeño significa que justifica una inversión regular. Depende de lo que estemos vendiendo en el negocio, por ejemplo. Así que bueno, la idea es encontrar ese dato. Y eso puede apoyar la rentabilidad que ustedes definan. Claro. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Creo que hay muchos factores ahí, ¿no? Que involucran esta decisión de una empresa. Luis, te paso la siguiente pregunta, ¿la podrías hacer? Sí, seguimos. Bueno, complementando un poquito con la pregunta anterior, yo también lo asocio un poco esto, no solamente
el beneficio o la rentabilidad en términos monetarios, sino también de repente beneficios secundarios o cualitativos, ¿no? A partir desde ya, si mejoramos un proceso como el que mencionábamos, entonces estamos teniendo múltiples beneficios a raíz de eso, ¿no? También vi un comentario de los participantes, en algunas ocasiones como parte de esa mejora de procesos se propone, ¿no? Lo que mencionaba Oscar, de repente aplicaciones que puedan hacer el ingreso de información en tiempo real y tener el dato de una manera más óptima, ¿no? Entonces, cuando se necesita, siempre disponible ahí el dato, ¿no? Entonces, por ahí también asociamos la rentabilidad o beneficios que podemos tener con un proyecto de este tipo. Llegamos a la parte de tal vez un poco más bonita que estaban esperando los participantes, las herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas de analítica de datos, las más demandadas en el mercado, las que están en tendencia? ¿Qué nos comentan, qué nos pueden comentar o compartir a raíz de la experiencia que ya vienen teniendo con estas herramientas de analítica de datos? ¿Qué nos puede decir la maestra Ana? Yo te diría que el fabricante que está desarrollando muchas herramientas y que además está integrando muchas herramientas para el análisis de datos, para el procesado, para todo el ciclo de vida de los datos, el gobierno, la captura del dato, las aplicaciones relacionadas, la automatización de procesos es Microsoft. Entonces, alrededor del Power Platform, alrededor de Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Page, Power Virtual Agents, se están moviendo una serie de procesos muy interesantes con relación a los datos. Vivimos en el mundo de la nube. Todo lo que tenemos en la nube de quien sea la nube, porque no solo está, perdón, la de Microsoft, está la nube de Amazon, están los demás fabricantes. La nube es esencial. Todos vivimos en la nube, si tenemos un reloj, un teléfono, bueno, todos los dispositivos estos. Todas las herramientas, todos los procesos que son capaces de leer ese dato en tiempo real a partir de procesos de captura o de sensores de la nube, pues nos van a ir muy bien. Y cómo no, las estructuras de almacenamiento de datos, es decir, antes hablábamos del servidor que teníamos allí, la oficina o el espacio en la empresa, pues ahora estamos hablando de una granja de servidores, estamos hablando de un tenant, estamos hablando de una estructura en la nube que nos permita de una forma o de otra manejar el dato. Las herramientas van y vienen. Sigue siendo Excel una herramienta de análisis de datos, sin duda alguna. Es Power BI una herramienta de análisis de datos. Son los lenguajes de ciencia de datos, herramientas fabulosas para explorar, para analizar, para devolver un resultado a partir de esos modelos y esos algoritmos que contienen esas herramientas de ciencia de datos. Entonces, yo vuelvo a no quedarme, aunque sea lo bonito, lo chulo que queremos ver. Tableau es una herramienta maravillosa. La familia Qlik también es un entorno muy bueno para análisis de datos, pero es que las herramientas van y vienen. Cuando se tiene la edad que yo tengo y se han pasado tantísimos años viendo que el mundo va y viene, siempre quédate con que lo fundamental es la base que tengas, que conozcas los procesos, que conozcas la esencia de por qué hacemos qué, en qué momento y con qué objetivo, y la herramienta que tengas a mano te va a ayudar. Entonces eso es lo que yo creo. Llevo muchos años trabajando tecnología Microsoft con distintos enfoques, pero, y claro, seguiré por ahí, así con eso me jubilo sin duda alguna, pero mira a ver, sobre todo si entiendes cuál es la base de lo que tienes que hacer y luego utilizarás una herramienta u otra. Excelente, Ana. Buenísimo. Oscar, te escuchamos.
Yo podría decir fácilmente que, bueno, agarremos el cuadrante de Gartner y ahí nos desengañamos y ahí vemos que actualmente en este año pues hay 3 que están posicionándose, que están dependiendo, pero no es eso lo que realmente. Cuando respondo esto, yo siempre pregunto de cuál es el alcance y qué es lo que se necesita dentro de una empresa, porque dependiendo de eso es lo que vas a necesitar. Te pongo un ejemplo. Si una empresa viene y dice que lo que tiene SAP y quiere adquirir todos los módulos de SAP, lo que hay que decirle, pues, toma SAP Business Intelligence, por ejemplo. Habrá unas personas que digan no me gusta, otros que digan que sí me gusta. Si a mí me preguntan, a mí, la que vos implementarías, bueno, yo implementaría con la que me siento más cómodo, por ejemplo. Yo me sentaría a trabajar con Power BI o a trabajar con Tableau, que son con las que más trabajo he tenido y con las que más me he sentido cómodo. Y me dicen, no, pero es que necesito que me digas una herramienta. No, agarra el cuadrante mágico de Gartner y con ese te vas. Empieza a revisar lo que te dicen los estudios y revisa qué es lo que vas agarrando si quieres una herramienta. Entonces ahí vienen las personas, las empresas y las personas a empezar a tomar decisiones. Realmente tenemos que aprender a ver más que una herramienta. Veamos más allá de la herramienta. Veamos cuáles son mis necesidades y qué es lo que mejor se puede adaptar. Volvemos a las preguntas anteriores. Entender el alcance de cada una de las herramientas y entender el objetivo de lo que yo necesito hacer y hasta dónde quiero llegar. Yo podría decir, yo sueño con poder crear un científico de datos y poder hacer modelos de probabilidades y modelos de proyección, predicciones con Python y con R. Ahora, ¿la empresa realmente lo va a necesitar? Posiblemente no. Entonces, si hablamos de eso, pues habría que ver más que todo el entorno. Pero sí, específicamente, en tendencia, no nos compliquemos. Agarremos el cuadrante mágico de Gartner y ahí nos dice cuáles son las que hoy por hoy están siendo top y qué es lo que mejor tienen, ¿no? Buenísimo, Oscar. Buenísimo aporte. Profesor Miguel, adelante. Lo escuchamos. Sí, perdón, estaba con un poco de corte de señal. Solamente para complementar lo que estaban comentando, yo te diría Power BI también, porque es donde me siento más cómodo, como la herramienta que tiene mayor demanda, que tiene una tendencia importante en el mercado. Pero hay un tema que también lo he comentado muchas veces, que es, hoy por hoy hay usuarios que toda su vida usaron tablas dinámicas para expresar información, y para esas personas es suficiente una tabla dinámica. Lo bueno de esto es que ahora Power BI propone una solución de tal manera que el usuario que está en Excel usando tablas dinámicas consuma el dataset o el dato centralizado que lo ha puesto Power BI. Entonces, esto complementa la solución. Bien, puede seguir siendo una solución Excel, como decían también, que depende del alcance de lo que quiera hacer cada área, de sus necesidades, y no tener que implementar otras herramientas que realmente no tengan un uso o no cambien lo que ellos están haciendo. Así que podrían quedarse usando las herramientas actuales, potenciando, integrando la información, haciendo que sea manejada de otra manera, y eso podría ser la solución. Así que hay que mirar que hay dentro, y de repente ahí está la solución, solamente que falta darle un toque de integración y de una solución correcta. ¿Bien? Buenísimo, Miguel. Bueno, ahí Pablo Moreno nos comenta que la herramienta, justamente como mencionaba Oscar, como mencionaba Miguel, debe ser adaptada a los usuarios y las necesidades que tiene el negocio, ¿no? La empresa, y no al revés, ¿no? Y creo que coincide bastante con lo que justamente estaban opinando. Buenísimo. Seguimos, Bexa. Sí, bueno, ya lo han dejado claro los panelistas y en los comentarios, ¿no? Que no es tanto la herramienta, sino la necesidad que tenga tu empresa, tu negocio y el alcance, como lo menciona Oscar, ¿no? Entonces, bueno, este bloque se trata de hablar un poco de las herramientas, pero complementando quizás al anterior, ¿ustedes qué herramientas de analítica de datos han visto que son más demandadas bueno, para iniciar un proyecto de analítica de datos? Mejor dicho, ¿qué herramientas sugieren utilizar, ¿no? En estas empresas? Sobre todo de pequeñas y complementando a la última ya también empresas más grandes, quizás que quieren ver otros proyectos, quizás qué opinan de esos software libres para una empresa más pequeña, qué les sugieren,
o qué sugieren cuando quieren hacer proyectos más grandes, ¿no? ¿Alguien quisiera respondernos estas preguntas? Bueno, Power BI tiene la capacidad, la facilidad de, si es una empresa muy pequeña o si es un autónomo como soy yo, puedes hacer el ciclo completo a 0 euros o 0 dineros. Es decir, nadie dio más por menos. Es una maravilla. Lo que pasa es que ese es un proyecto que es muy local, muy individualizado. Puede llegar muy lejos, es cierto, pero el alcance es el que es. Luego, con ciertos costes más baratos que todo el resto, con ciertos costes, pues vas a poder implementar, vas a poder escalar en la estructura. Aquí hay empresas muy grandes, grandes cuentas, grandes tecnológicas, grandes bancos, que están utilizando el servicio de Power BI al completo, que lógicamente, digamos, complementan con Azure, complementan con ciencia de datos, complementan con todo lo demás. A mí me gusta esa solución porque ya, como digo, llevo muchos años con Microsoft, me parece que se puede escalar y me parece que es costeable en la misma medida que la empresa va ganando a través del análisis de datos que va haciendo, pues va invirtiendo un poco más y un poco más y se puede llegar a una estructura muy interesante. A mí me encanta combinar con R, con Python, con esos lenguajes de ciencia de datos que además son de comunidad, que además son proyectos muy solidarios, que son proyectos muy eficientes también, pues eso le da a la empresa, al proyecto que se está iniciando también una fuerza muy interesante. Entonces, hay muchas, yo coincido plenamente con lo del cuadrante Gartner y las olas de Forrester, que también son muy efectivas en este caso, pero bueno, yo me iría por ahí. Y lógicamente, sobre todo lo que ha dicho Pablo, lo que ha dicho Oscar, cada caso es diferente. En cada caso hay que mirar por la solución, la necesidad y el objetivo individualizado de cada elemento. Y de ahí te sale la herramienta también. En mi caso, Claro. Sí, Oscar. en mi caso quisiera comentar un punto importante. Cuando hablamos de herramientas y siempre yo me gusta ver el entorno. Miren, aquí en mi país podemos hablar de que más del 90% es solución Microsoft. El problema a veces que sucede es que las personas están pagando licencias y no saben qué tienen. ¿Ya? Se asustan cuando les digo de que si tenés una licencia de X o Y tipo, ya tenés acceso a poder hacer X, Y o Z. Entonces pasa muchas veces eso. Yo primero lo que hago cuando hablo de sugerir utilizar una herramienta, primero me gusta ver el entorno y cómo está la infraestructura de lo que realmente se tiene. Luego primero lo que realmente se tiene, el alcance que se le quiere dar a los proyectos que se tienen que utilizar. Porque a veces nos topamos con eso. Muchas empresas están pagando licencias de SQL Server Enterprise y no saben qué es lo que tienen tampoco. No saben qué es lo que les da acceso a eso. Y cuando yo les digo, entonces puedes instalar un servidor de Power BI Report Server ahí. No, es que no me dijeron, me dijeron que tenía que pagar cualquier cantidad de dólares por aparte. No, espérate. A ver, hay que establecer bien qué es lo que tenés, qué es lo que llevas y optimiza lo que tenés. Si estás desde cero y si hay una solución, como ya mencioné anteriormente, pues me voy con el cuadrante mágico de Gartner. Y si me toca a mí implementarlo, pues lo implemento con Power BI, que es la herramienta que mejor manejo. No solo porque es lo que me va a solucionar en el momento, sino lo que me va a solucionar a un nivel de análisis descriptivo, pero también a futuro. Es decir, es un proyecto escalable. Por ejemplo, desde el mismo Power BI yo puedo escalar, hacer proyecciones o hacer cualquier tipo de análisis a futuro cuando ya llegue a implementar R o cuando llegue a implementar Python,
que actualmente lo he hecho para diferentes tipos de análisis, pero lo he llevado desde la parte inicial hasta la parte final, y acomodándolo con cada una de las soluciones que esto me quema de las bases de datos, que la mayor parte de personas siempre tienen un fichero de Excel que lo llevan a mano o lo ponen en la nube para poder después hacer consultas en línea o lo que sea. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo decir, utilicemos X o Y herramienta. Hay algunas empresas que lo que tienen y lo que están optimizando, por ejemplo, es Cognos, como decía Miguel. Entonces, sáquenle provecho a Cognos. Ah, es que queremos cambiarnos. Ok, ¿cuáles son las razones por las que te quieres cambiar? ¿Qué es lo que crees que puede hacer esa herramienta a la que buscas que no esté haciendo la que tenés en este momento y por la que ya estás pagando? Entonces, primero hay que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos contratando. Y ya segundo, empezar a ver cuáles son las herramientas para mí los más proyectos que más he utilizado. Para mí las herramientas que más he utilizado es sin duda alguna Power BI, pero porque mi giro es ese. En menor grado he utilizado Tableau. ¿Bien? Entonces va a ir dependiendo de eso, del nivel de experiencia que puedas tener. Muchas gracias, Oscar. Profesor Miguel, ¿quisiera comentar algo? Sí, algo muy pequeño, muy pequeño. Me quedo con un comentario que hizo Ana, realmente la solución o la combinación de la solución entre Power BI y Azure creo que resuelve alguna casuística cuando ya tu solución se queda corta. Yo siempre comentaba que al principio no entendía cómo iba a competir Power BI con las grandes soluciones implementadas si tú trabajabas en tu equipo, en tu portátil, y eso era tu entorno. Entonces, ¿qué vendía Microsoft en ese sentido, no? Pero luego descubrimos el mundo de Azure, donde detrás existe toda una infraestructura, todo un soporte, que simplemente termina en Power BI para hacer la parte visual. Pero el procesamiento, la ingesta, la transformación, a gran nivel puede darse con estas herramientas, como Azure, por ejemplo. Así que hay más, hay mucho, por eso nosotros recomendamos siempre, no seas un especialista en Azure, pero por lo menos conoce qué cosa hay, qué significa cada cosa, cuál es el concepto, para qué sirve, y podrás proponer y a experimentar o profundizar si corresponde. Pero si no lo conoces, te vas a quedar callado. Y vas a pensar pues que Power BI, como a mí me lo decían hace 5 o 4 años, pero Power BI solamente trabaja con Excel. Además no tiene gobierno y trabaja en tu portátil. ¿Ah? Porque no entendían que no requería un servidor. Pero bueno, entonces esta solución, esta combinación para mí perfecta de Azure con Power BI, pues enfrenta proyectos de gran envergadura. Muy bueno, profesor Miguel. Bueno, voy a dejar de compartir ya hemos llegado ya a la parte final. Y bueno, agradecerles a cada uno de los ponentes por su tiempo, su predisposición a haber aceptado darnos este espacio y en este conversatorio. A todos los asistentes también por haberse conectado y estar aquí aportando en los comentarios, dando sus opiniones, todo esto suma y es muy enriquecedor, ¿no? No sé si Luis, ¿quieres dar algunas palabras como Sí, despedida? buenísimo. Creo que el compartir la experiencia ha sido maravilloso. Creo que todos los participantes se llevan unas reflexiones, algunos conceptos por ahí bastante buenos que podemos aplicar sin duda. Esto es parte de lo que venimos haciendo y estamos abriendo paso para el trabajo que se viene para una comunidad de datos, ¿no? Para los que no estuvieron en la presentación inicial de los ponentes, todos son inspiradores, por así decirlo de alguna manera, de comunidades de Power BI, del mundo de datos, de otras herramientas que se usan en el mercado. Entonces, y nuestro objetivo es siempre difundir, ¿no? Difundir estos conceptos, estos conocimientos, cómo podemos iniciar, siempre hay por ahí inquietudes, siempre hay interrogantes, qué hacer, cómo abordo un proyecto, entonces el objetivo es eso. Y qué mejor que estar de la mano de ponentes como de la talla de la maestra Ana, de Oscar, del profesor Miguel. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Muchas gracias por la disposición sobre todo y por decir sí a la primera invitación que les hicimos. Muy agradecido con ustedes. Desde acá de Perú, un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Gracias a Por todos. ahí vemos a algunos compañeros también de la Sí, comunidad. se unieron los amigos Adolfo, de la te vi comunidad. por ahí, toda la sección. Muchas gracias por acompañarnos. Iván Darío,
Bueno, te veo Daniel Fernández, también estuvo Pablo Moreno, por ahí algunos compañeros y otros de LinkedIn, creo que por ahí los conozco. Bueno, gracias a todos. No sé si Ana, Oscar, profesor Miguel quieren dar algunas palabras de despedida. No, dar las gracias por la invitación, ha sido un placer. Esto enriquece muchísimo, nos enriquece mucho a nosotros que estamos transmitiendo la experiencia. El chat ha estado muy bien, la gente ha estado muy participativa, muy entregada a aportar, digamos, sus dudas o sus experiencias. A mí me ha encantado. Mucha suerte con la iniciativa y que vaya todo bien. Y para todo el mundo, feliz Navidad, felices fiestas. Cuídense mucho, que se acaba el año, a ver qué podemos hacer en 2023. Buenísimo, Ana. De hecho que sí, se vienen muchísimas cosas, creo yo. Buenísimo, buenísimo. Están dejando bastantes comentarios de agradecimiento también para los ponentes. Estuvo genial, nos dicen por acá, la ponencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. ¿Algo de repente que agregar, Oscar o profesor Miguel? Bueno, por mi parte, igual que Ana, darles las gracias por esta gran oportunidad. Gracias Betsa, gracias Luis por todas estas iniciativas. Tuve la oportunidad de igual de estar acompañándolos en el panel anterior que habían hecho. Y buenísimas cada una de los temas que tratan. Creo que son muy enriquecedores. Tocan temas de que a veces no nos atrevemos a tocar y preguntas que hacen de, por ejemplo, ¿qué herramienta? Ah, tengo que decirte una herramienta, pero realmente son cosas que vivimos en el día a día y que realmente todos nos preguntamos y que existe una gran duda afuera de qué es lo que está sucediendo. Yo realmente me siento honrado de poder estar en ese mismo cartel con Ana, con Miguel, que son personas para mí y que siempre ellos lo saben toda la admiración y el respeto que les tengo. Y qué decir, pues me siento muy feliz y muy agradecido. Gracias a ambos. Gracias, Oscar. Profesor Miguel. Sí, bueno, por mi parte, igual agradecido por la oportunidad, el espacio de estar con ustedes. La verdad que siempre, como dice Ana, enriquecedor, uno aprende y se lleva esas experiencias. Y si piden noticias, bueno, se viene la quinta jornada y se viene el segundo encuentro de profesionales en datos. Así que novedades pronto. Okay. Muchas gracias. Buenísimo. Felices fiestas. Listo. De la misma manera, yo creo que tanto de mi parte como Bexa, igual cuentan con nosotros para las actividades que se puedan venir. De hecho, es una oportunidad bastante buena también para nosotros, para seguir creciendo, aprendiendo de los mejores, siempre lo digo, de ustedes. Y yo creo que estamos ahí para apoyarnos como la comunidad que somos. Bueno, gracias a todos. Feliz Navidad y fiestas ya adelantándonos a las previas. Esta ha sido nuestra chocolatada del saber, así lo hemos denominado. Espero les haya gustado de verdad y será hasta una próxima. Buenísimo, Gracias. muchas gracias a todos. Gracias, Ana, Oscar, Miguel. Hasta Un luego. abrazo. Chao, Muchas chao, gracias. cuídense. Cuídense. Nos Gracias, vemos. señores Adiós. asistentes. Feliz Cuídense Navidad, mucho. feliz Año Nuevo. Chao.